en el webinar que organizamos en conjunto entre Yus y Talencia. Mi nombre es Cecilia Olazo, soy la responsable de marketing para Yus en el mercado español. Queríamos darles la bienvenida. Y bueno, enmarcar un poco este webinar donde vamos a ver más que nada cómo las tecnologías de automatización y de analítica permiten el acceso a datos financieros en tiempo real para la toma de decisiones informadas. Como sabemos, vivimos un momento de mucha incertidumbre y sobre todo con poca visibilidad en muchos aspectos, pero sobre todo en aspectos financieros, que es lo que hoy nos trae aquí. Con lo cual el acceso a datos fiables y a información en tiempo real de la situación financiera de la empresa se ha convertido en la piedra angular para la toma de decisiones estratégicas y la gestión empresarial. Es por esto que la información que tengamos en tiempo real disponible es relevante porque nos va a permitir tener visibilidad y nos va a facilitar la toma de decisiones estratégicas acertadas. Así que por esto hicimos este webinar en conjunto con Talencia para hablar un poco sobre la automatización y la analítica de las cuentas a pagar, es decir, cómo pueden unirse estas tecnologías para aportar mayor visibilidad contable a la función financiera, lo que va a facilitar enormemente la gestión empresarial. Hoy vamos a empezar con Amélie, mi colega de Yus. Ella va a presentar un poco cómo las tecnologías de automatización de las cuentas a pagar aportan, entre otras cosas, visibilidad y trazabilidad del proceso, lo cual eso a su vez aportaría datos, que luego, y aquí es donde pasaremos a hablar con Susana García Lázaro de Talencia. Ella nos va a contar un poco cómo optimizar el proceso contable a través de las tecnologías de la analítica de datos para justamente analizar todos estos datos y poder tomar decisiones estratégicas acertadas y poder tener una gestión empresarial adecuada a la situación y con mucha mayor visibilidad. Te doy, Amélie, el paso a ti para que nos cuentes un poco sobre la automatización de las cuentas a pagar y todo lo que Yus tiene para aportar en este sentido. Gracias, Cecilia. Bueno, les voy a compartir mi pantalla 2 minutitos para presentarme y darles la bienvenida a ese webinar. Nada más voy a tener que cortar el vídeo para que el flujo sea más ágil y pues vamos a hablar entonces de los procesos de automatización de cuentas y agradecemos otra vez a Talencia por compartir ese webinar con nosotros. Entonces, hoy en muchas empresas los procesos en general siguen siendo muy manuales y pues ya saben que representan un dolor de cabeza. Sobre todo en aquellos momentos como en el cual vivimos ahora con esa situación internacional actual. Eso conlleva a contar con procesos lentos, engorrosos, que implican mucho tiempo para el equipo y que, por ende, resultan muy pocos productivos. Entonces, el proceso de cuentas a pagar, es decir, desde el momento en el cual se realiza una compra, se va a ingresar la factura del proveedor, se va a validar, se paga, se contabiliza y todo eso es un ejemplo de esos procesos que se pueden mejorar y que conlleven con el departamento financiero y a través de una automatización se puede convertir en un gran centro de productividad para la empresa. Y vamos a ver algunas cifras que muestran, bueno, las contras de los procesos manuales y por qué automatizar. El primer elemento es el de la complejidad de procesamiento de documentos. Cada empresa o departamento dentro de una empresa tiene sus propios métodos y timing para tratar y enviar sus facturas. Eso trae varios dolores de cabeza en el departamento financiero y se pierde mucho tiempo y dinero en esa parte. Se duplican esfuerzos y se puede llegar a una ineficacia muy alta. Bueno, también hay que pensar en el costo manual que representa el procesamiento de los documentos.
Se estimaron unos precios promedios entre 9 a 20 euros del documento entre el momento en el cual el documento entra en la empresa y en el cual se contabiliza. Eso es sin hablar del costo del archivo legal o del archivo que va a representar unos 3 euros en promedio por documentos. ¿Sabían que hay un promedio de 31% de retrasos en los pagos de factura en un proceso manual? En empresas multisitio eso puede ser aún peor porque las facturas deben de viajar de una sede y llegar a tiempo para que el departamento contable pueda hacer el pago sin retrasos. Es muy complicado y puede salir muy claro si no se aplican penalidades. Otro elemento es la falta de visibilidad. Con procesos manuales no hay ninguna visibilidad del estatus de los documentos, no se puede acceder a datos en el momento para las tomas de decisiones estratégicas, que es algo muy fundamental. Hay que contar con información y datos de la actividad que son aproximativos y pues todo eso resulta en procesos que son ineficaces. Notamos también que hay una gran parte de la vulnerabilidad al fraude en las empresas que está en el desorden que está generado por todo lo mencionado recién. Si las facturas están pasando por las manos de varios empleados, son pagadas desde distintos departamentos y desde diferentes sedes. Y entonces se aumenta naturalmente la probabilidad de que entre la empresa pues haya algún documento falsificado y que se lo pase por alto. Eso es mucho más normal de lo que parece. Se ha detectado que en promedio un 70% de los intentos de fraude documental están generadas en empresas, tanto por razones internas como que por razones, bueno, por fraude externo. Otro aspecto importante en las empresas es seguir el ritmo regulatorio de hoy en día, que le pide la Agencia Tributaria Española, y asegurar, por ejemplo, que se está operando en conformidad legal y que se cuenta con todo el trazo de actividad sobre cada documento, cada proceso, cada asiento contable. También es importante poder trazabilizar y tener en cuenta todos los pasos de aprobación de un documento hacia su implementación en el ERP. Aparte de esos problemas que representan esos procesos manuales, hoy tenemos el desafío de la digitalización del departamento financiero. Según un estudio de Márquez realizado este año a empresas españolas, pues la transformación digital será sinónimo de éxito y de diferenciación para aquellas que lo apliquen. La digitalización es la respuesta a los retos que enfrenta la función financiera de hoy. Entre estos retos, pues el más importante es la automatización de las tareas de bajo valor añadido. Según el 81% de los directores financieros encuestados, la automatización de procesos y ganar valor en tareas de bajo valor añadido son realmente lo más importante. La optimización de los procesos ocuparía el segundo lugar, con un 72%, que ya todavía es mucho. Y los directores financieros, cada vez más activos en las estrategias de crecimiento de las empresas, están apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones y se están convirtiendo en un socio en el desarrollo de la empresa. Según Márquez, realmente, pues esos porcentajes son muy importantes en las direcciones financieras. En dicho estudio se identificó también que el 52% de los directores financieros tienen como prioridad la automatización de cuentas a pagar. Bueno, ¿por qué tanto entusiasmo entonces?
Es muy simple, porque primero es uno de los procesos manuales más tediosos, más lentos y son una fuente de errores que hoy en día, con todas las tecnologías que están disponibles, pues no deberían de hacerse, no deberían de existir ya. Es todo lo que el CFO necesita: simpleza, rendimiento y seguridad. Y además, porque es una gran fuente de datos. Ahora es hora ya en el 2020 de invertir mejor el tiempo del equipo de la función financiera y redireccionarlo hacia tareas que, que mantengan a la empresa, que tengan mayor valor. Y hay que dejar de pasar horas y horas ingresando facturas en un sistema em, y pasar tiempo buscándolas. De esta forma se ahorra tiempo, dinero y encima se motiva el equipo a redirigir sus acciones y sus esfuerzos hacia cosas que importan para todos. Estas soluciones le permiten acceder y controlar los datos, los procesos contables y van a aumentar su productividad y rendimiento de la empresa. Hay soluciones con diferentes tasas de automatización. Por lo que nos concierne, en JUICE contamos con un 80% de tasa de automatización, es decir, de documentos completamente automatizados desde la compra hasta el pago. Y eso es sin contar los 95% de tasa de reconocimiento automática de los campos. O sea que una factura se podrá encontrar gracias a cualquier palabra que esté presente adentro. Imagínense esta lógica con un proceso manual. Imposible. Ahora vamos a ver las cifras que nos permiten comparar la productividad de aquellos que ya automatizan las cuentas a pagar con respecto a los que no lo hacen todavía. Vamos a ver a qué punto están atrasados los que siguen con un proceso manual. Vamos a apoyarnos sobre el estudio de Paystream, que interrogó a las empresas menos y más avanzadas en temas de automatización de procesos y se definieron 3 segmentos principales. Primero, los innovadores, que, bueno, son los más avanzados en materia de automatización. Los principiantes, que son los más tradicionales, y a mitad de camino entre los innovadores y los principiantes van los mainstream. Paystream además evaluó que para cada una de esas categorías de empresas, pues cuáles son los costos y los tiempos de tratamiento de las facturas para cada caso. Los resultados son muy claros. Demuestran que el ciclo de tratamiento es de 45 días para un principiante y de 5 días para un innovador. El costo de tratamiento vacila entre 14 euros para los principiantes y 2,22 euros para los innovadores. O sea, inútil de mencionar que la diferencia es mayor. Un estudio también de Capgemini Consulting evaluó que con la automatización de las cuentas a pagar se puede lograr una reducción de costos de aproximadamente del 71%. Estas cifras realmente dejan en evidencia que la automatización de las cuentas a pagar tiene un gran potencial de productividad, de economía y de mejora de la agilidad del departamento contable considerablemente. Se pueden bajar los costos en algunas decenas de euros y además dividir el tiempo de tratamiento de una factura entre 5 y 10 veces. Ahora, aparte de esas cifras de productividad y de agilidad, existen también el beneficio de la visibilidad y la trazabilidad del proceso, que lo hace pues muy útil para la gestión de los datos y para contar con información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas. Así que vamos a tener en cuenta la visibilidad de todo el proceso de las cuentas a pagar para cada acción, cada documento que sea trazable a cualquier momento del proceso. Habrá un mejor control de la actividad contable y financiera con acceso a datos en tiempo real, documentos
accesible en todo momento, desde cualquier lugar, que sea un smartphone, un ordenador, una tableta, y todo está digitalizado y se puede tener acceso a cualquier documento a cualquier momento. También se mejora la fiabilidad y la securización de los procesos contables de principio a fin, y se puede seguir todo el proceso y reduciendo los riesgos de error y pues pudiendo confiar en una herramienta fiable. Se mejora también el seguimiento presupuestario y pues podemos hacer una gestión de los compromisos, de los gastos, y también mejora la relación, claro, con los proveedores, que ya no van a llamar 10.000 veces para saber dónde están sus facturas, solamente se puedan conectar y a ver dónde están sus facturas en el proceso. Ahora que saben un poquito de cómo va a funcionar la automatización, pues les voy a contar un poquito más sobre Use en sí, cómo es, bueno, realmente única en términos de tecnología y cómo nos vamos a poder implementar con Talentia directamente. Use, desde su creación, genera más del 50% de crecimiento anual con sus 2 oficinas basadas en Europa y en Estados Unidos. Ahora contamos con más de 4.000 clientes que representan más de 200.000 usuarios y más de 100.000 empresas que son distribuidas en más de 30 países. Así que nos podemos seguramente adaptar a cualquier empresa donde estén ubicados y cuál sea su tamaño. En España, Use es homologado por la Agencia Tributaria Española como software autorizado para la digitalización certificada. Es decir, que con Use, pues los documentos son digitalizados y firmados electrónicamente, con lo cual se considera una versión como que la copia fiel del documento. Se puede suprimir el papel y los flujos estarán, bueno, escaneados directamente en Use. Para resumir, nuestro objetivo es poner a disposición una tecnología fuerte, potente, combinada con una puesta en marcha muy simple, muy rápida, para ofrecer a todas las empresas la posibilidad de ganar productividad, tiempo y pues sin ninguna inversión grande en términos de tecnología o de tiempo, y limitando los riesgos, claro. Use, bueno, es un sistema simple y derriba todos los mitos y creencias, porque gracias a la combinación de inteligencia artificial y de machine learning va a poder automatizar su proceso de manera simple para ganar productividad y pues también para ganar tiempo en la captura de los documentos, que sean por email, por móvil, y podremos facilitar la comunicación con los proveedores o hasta la comunicación entre departamentos. Tenemos una tecnología Click and Reco que permite la integración de datos complementarios que son muy fácil, así que no necesitan preocuparse por las excepciones. Use obviamente tiene una mayor visibilidad de todo el proceso de cuentas y es muy fiable. Es capaz además de asociar diferentes documentos de un mismo proceso, como por ejemplo una factura con su contrato, con sus condiciones generales, etc. Use va a poder capturar, indexar, archivar todos tipos de documentos y clasificarlos en archivos dinámicos. De esta forma, se tiene una pista de auditoría completa con total trazabilidad. Y Use es muy segura porque le garantiza, bueno, la operación de conformidad legal y pues les va a permitir tener un archivado legal certificado, un sellado de tiempo para cada documento con una firma electrónica. Y Use cuenta con herramientas únicas que le van a permitir detectar intentos de fraudes, como lo hablamos. Y realmente es una solución que es sin riesgo, porque estamos basados en la nube y entonces no se necesita ninguna inversión en IT, y hasta proponemos de hacer una prueba para que estén seguros de nuestra capacidad de OCR.
Just cubre el proceso de cuentas a pagar al 100%, desde la expresión de una necesidad hasta el envío de la factura en contabilidad. Bueno, puede empezar por crear su orden de compra, gestionar la recepción del pedido con una o múltiples aprobaciones, o pues nos adaptamos en cada proyecto a su empresa. Si tiene Talentia como ERP, pues ya pueden manejar algunas partes directamente en Talentia. Just va a crear también un modelo de asientos contables que se validan tras un workflow de aprobación con aprobadores específicos para cada factura, cada importe. Y, por ejemplo, se puede crear un workflow de validación para ciertos tipos de proveedores o para importes mayores, tal. Una vez que se integra la factura en JUS o el documento, porque puede ser en otros documentos, pues el documento será automáticamente leído, asegurado y archivado por un periodo de 10 años. Será muy fácil encontrarlo gracias a la búsqueda full text tipo Google y con un sistema de carpetas dinámicas que estarán integradas en el sistema desde su ordenador o desde su tableta o su móvil. Le vamos a luego exportar los metadatos, los asientos contables directamente hacia su ERP y tenemos hoy más de 200 conectores con el mercado. Si no existe un conector o si su herramienta no es algo muy conocido, pues nos podemos adaptar y lo crearemos directamente. ¿Se acuerdan del precio que les di hace unos minutos sobre el proceso manual, que representa entre 9 y 20 euros del documento? Pues aquí estamos hablando de un precio promedio, si maneja unos 100 documentos al mes, por ejemplo, de 1 euro por documento. Así que ya con el precio, pues el ahorro está inmediato. Ahora vamos a ver más en detalles cómo focalizar sobre la captura de documentos y la plusvalía que vamos a tener con Talentia. Me imagino que en su flujo de facturas reciben facturas papel. Con las facturas papel, pues tenemos una solución, tenemos soluciones también por las facturas electrónicas y la captura omnicanal que proponemos va a permitir integrar automáticamente todo flujo de documentos del proceso de cuentas a pagar, pero también otros documentos como un estatus legal, un contrato, un currículo, etc. Aquí, si reciben una factura papel, pues tienen la opción de usar su escáner habitual o utilizar un escáner dedicado que enviará los documentos directamente en JUS. Esa es la primera posibilidad. Ponemos a disposición un sistema patentado de sello físico que permite separar los flujos de facturas para poder importar los documentos en masa. También tenemos un sistema de separación que existe para una separación electrónica basada sobre la inteligencia artificial. Ahora me imagino que también reciben facturas electrónicas. Entonces las podemos recuperar gracias principalmente a un buzón dedicado a la recepción de facturas, gracias al cual vamos a importar los documentos en JUS. Podemos aceptar flujos un poco más técnicos, si son flujos SFTP o flujos EDI, y en todo caso vamos a convertir todos los tipos de factura en PDF para leer la información, analizarla en JUS y enviarla directamente hacia Talentia para que puedan hacer el asiento contable. Tenemos también testimonios de nuestros clientes que, que pueden asegurarles que funciona muy bien nuestra herramienta. Si les debía demostrar en un minuto, por ejemplo, para que sea más concreto, nuestra herramienta, pues solamente tendré que conectarme en mi plataforma con un login y un password
y entonces llegaré a mi herramienta directamente y pues gracias a los modos de captura que acabamos de ver, pues las facturas habrán llegado en mi herramienta. Y si miro esta factura, por ejemplo, de electricidad, puedo ver que JUS recuperó directamente el proveedor, la cuenta del proveedor, la fecha de la factura, el número, los montos y cada vez pues va directamente en buscar la información en la factura. Así que JUS reconoció todos los elementos de él solo y entonces pues voy a poder enviar estos elementos en Talentia directamente y puedo enviar, por ejemplo, el consumo total aquí, buscarlo en la factura y así para poder tratarlo directamente en Talentia. Cada texto será reconocido como cual y entonces podré buscar mi factura como cual en diferentes herramientas. Espero haber sido claro y paso la mano entonces a Susana para que siga la presentación, para que nos explique su parte. Fenomenal. Bueno, muchas gracias. A ver, un segundito. Creo que me podéis ver y vamos a ver si compartimos la presentación. Vale, fenomenal. Creo que podéis ver, ¿verdad? Estamos compartiendo perfectamente. Bueno, ante todo, mi nombre es Susana García Lázaro. Ya Cecilia y Amelie nos han dado paso. Agradecemos también colaborar con vosotros en esta webinar y vamos a intentar cerrar el círculo justo con el ejemplo que acaba de presentarnos Amelie. Voy a desactivar también la cámara para que tengamos ancho de banda suficiente. Si tenéis dudas, por favor, tenemos un chat en la parte derecha. Si queréis mandar alguna pregunta, vamos justos de tiempo, pero intentaremos daros cobertura, ¿vale? Fenomenal. Bueno, como comentábamos, en el punto en el que nos encontramos ahora, en el que nos hemos dado cuenta de que se han tenido que tomar decisiones estratégicas de cara al 2020 por la situación que hemos vivido, la compañía ha tenido que trabajar con mucho más detalle todavía toda la gestión analítica de los gastos y de los ingresos. En este caso en concreto, y gracias a la invitación de Youth a esta webinar, vamos a ver desde el ámbito de la dirección financiera cómo esos gastos, aplicando un proceso de digitalización como el que nos acaba de presentar Amelie, nos van a dar ideas muy claras sobre qué tenemos que hacer y qué estrategias tenemos de tomar. No solo ahora por la situación que hemos vivido, sino de cara al futuro. Para comentaros un poco, retomo los datos que también ha compartido Amelie con nosotros en ese estudio de Márquez. Automatizar tareas de poco valor añadido, el 81% de los directores financieros lo consideran crítico, y optimizar y simplificar los procesos un 72%. Si tuviéramos que verlo desde la perspectiva de la pura dirección financiera, lo que están intentando realmente es mejorar el rendimiento, que ese mismo informe dice que un 65% de los directores financieros realmente lo que está buscando es eso, que sus equipos, como bien comentaba Amelie antes, se dediquen a tareas de valor añadido, que entiendan muy bien cuáles son las cifras de la compañía y que se tomen decisiones eficientes, ¿vale? Y vamos de nuevo, pues como ponen en la pantalla, a garantizar la fiabilidad de los datos, ¿vale? Que al final lo que reporta es, por un lado, tomar decisiones estratégicas sobre cómo mejorar los ingresos y disminuir los costes y, por otro lado, entender la productividad, cómo se puede incrementar, cómo se puede priorizar en según qué acciones, en según qué tareas o en según qué decisiones desde el propio corporativo y que en cascada circulen hacia abajo, ¿vale? Con Talentia, nuestro mantra es hacer que la complejidad sea más fácil de gestionar y es un poco lo que vamos a intentar mostraros con las soluciones de la suite financiera que paso a presentaros. En este caso en concreto, estamos hablando de nuestra solución de Talentia Accounting, ¿vale? Que sigue la gestión tanto de la información contable general como de la analítica. Perdonadme, que están activadas. Y a partir de aquí lo que vemos es un proceso de gestión de budgeting, consolidación y analítica de reporting financiero y finalmente cabe incluso la capacidad de generar una revisión de la auditoría contable. Si avanzamos y nos centramos específicamente en la parte de contabilidad, en nuestras soluciones lo que tenemos es un integrador de la información, que en este caso vendría desde Youth con la información contable, la contabilidad general y la contabilidad analítica, que es de la que vamos a hacer un ejemplo, y luego la gestión de activos fijos, que nos deja
no solo la integración de la factura cuando se realiza la compra de un activo, que vendría también del ejemplo que trabajamos con Youth, sino toda la vida útil de ese activo, gestionándose pues tanto la amortización como la depreciación y un poco entender en qué situación tenemos los inventarios de la compañía. En el punto en el que nos encontramos, nos vamos a focalizar en la contabilidad analítica siguiendo el ejemplo de la automatización de las cuentas y además vamos a pensar en decisiones estratégicas que van unidas también a datos del modelo de negocio, ¿vale? Y que ya linkarían con nuestra solución de performance financiero, de Corporate Performance Management, en el que estamos cruzando datos, como muy bien comentaba también Amelie en su informe, en su ejemplo, con la gestión de los presupuestos anuales de la compañía, ¿vale? Si avanzamos y vemos cómo explicar esa gestión, tendríamos que contaros lo que nosotros denominamos la filosofía de la contabilidad analítica de Talentia. En este caso en concreto, tenemos una tipología de gastos que se especifican por naturalezas. Y ahora veremos un poco en el ejemplo cómo se gestionan. Y a esas naturalezas de gastos se les pueden aplicar una serie de ejes analíticos, ¿vale? Si viéramos el ejemplo concreto, en este caso es una factura de venta de cualquier tipología de mercancía, ¿vale? La naturaleza es la maquinaria y que además está asociada a un eje de localización, Madrid, y a un agente en concreto que sería el 1 o el 2, un nombre específico, lo que consideréis. La ventaja que tiene trabajar con la solución de contabilidad analítica de Talentia es que nosotros no nos vamos a quedar en la mera contabilización de esa factura, sino que tenemos la capacidad de aplicar contabilidad más información analítica, como sería este caso, verificar esa venta de maquinaria, en qué localización se ha producido y por quién se ha generado esa venta en concreto, o incluso asientos analíticos puros, que es el ejemplo que os queremos enseñar justo con la digitalización de la factura de la luz que ha realizado anteriormente Amelie, ¿vale? En ocasiones lo que nos ocurre es que esa analítica no es tan clara como que se haya producido la operación en una zona en concreto o que la haya realizado un agente en concreto. Y entonces entra en juego lo que denominamos desgloses. Esos desgloses en ocasiones están fijados porcentualmente, pues tienen un tipo fijo de aplicación, un proporcional, puede ser un incremento o disminución, o incluso en un momento dado son ajustes manuales en ese desglose de información analítica para un asiento concreto. La bondad es que nosotros trabajamos lo que denominamos las cuentas centralizadoras, de tal manera que un cliente puede ser a la vez proveedor. Imaginaros que nos dedicásemos, por ejemplo, a la gestión de proyectos de implementación de servicios tecnológicos y le estuviésemos facturando a Endesa servicios de esas características, a la vez que Endesa nos está facturando a nosotros la luz. Pues seguir con el ejemplo de Amelie, ¿vale? En esa cuenta centralizadora, al gestionar los datos, las cuentas 430, 431, 438 o 400 para nosotros serían una única centralizadora bajo el nombre de Endesa, ¿vale? En las primeras tres líneas seríamos sus clientes en relación a la gestión de la luz y en la cuarta tendríamos una combinación a nivel de proveedor que nos permitiría listar todo aquello que tenemos pendiente con ese cliente, con ese proveedor que actúa con esa doble vía. Esto en el ámbito práctico que permite que cuando nosotros estamos digitalizando la facturación de un cliente X, el que sea, o de un proveedor, vemos muy claramente cuáles son los ingresos o gastos que se están produciendo, cuál es el flujo de tesorería que tenemos que preparar para hacer frente a esos datos generales de esa cuenta centralizadora, ¿vale? Sin discriminar en qué situación está trabajando, si en la de cliente o en la de proveedor. A nivel de analítica, nosotros podemos trabajar un poco, como comentaba Amelie, en el caso de Youth, con la realidad del cliente. En ocasiones tenemos clientes que hacen proyectos, pueden ser proyectos de ingeniería, pueden ser proyectos que estén asociados a, por ejemplo, a la industria de la construcción. Podemos trabajar también a través de departamentos. Hay clientes que controlan su contabilidad analítica basados en diferentes departamentos, de tal manera que controlan cuáles son los gastos asociados a las tareas de marketing, comercial, recursos humanos, para luego poder entablar una gestión en detalle de esos gastos y esos ingresos que se están produciendo en el departamento y entender muy bien cuáles son las decisiones estratégicas y valorar cuáles pueden ser las futuras acciones para ese departamento en concreto, ¿vale? Si lo que nos prima es la localización, imaginemos, por ejemplo, que tenemos volúmenes de ventas asociados a centros de trabajo concretos o a oficinas comerciales, puede ser otra forma de revisar la información. Siempre desde diferentes analíticas, siempre basándonos en el modelo de negocio del cliente, ¿vale? Quiero enseñaros el ejemplo concreto que nos ha planteado Amelie, cómo se traslada a la información que nosotros manejamos en Talentia.
Así que vamos a salir un momentito de aquí, nos vamos a nuestro entorno. Como bien hemos comentado, tenemos capacidad de trabajar en la nube, como ocurre con Youth, de tal forma que utilizando un usuario y una contraseña en una URL accedemos a nuestro sistema de Talentia, ¿vale? En el que, si os fijáis, en la parte izquierda tenemos un menú, ¿vale? Con nuestra sociedad en concreto y nuestro usuario, y trabajamos con las diferentes opciones: contabilidad general, contabilidad analítica, la información de terceros, como sería en este caso, ¿vale? Tesorería, la gestión de herramientas adicionales. Como bien comentaba Meli en su presentación, tenemos la capacidad de gestionar los compromisos de compras, y eso también tenemos la opción de generar una integración con Youth para entender muy bien dónde se está generando el compromiso de compras y a partir de qué momento se pasa a la propia gestión contable de ese compromiso de compras, ¿vale? A cuándo se han entregado los bienes que se estaban comprando, cuándo se ha producido la factura. Si lo que queremos es ver el ejemplo que nos ha enseñado Feli, cómo se ha transformado, cómo se ha trasladado la información a nuestro sistema, nos vamos a nuestra pantalla de favoritos. En esta pantalla de favoritos personalizamos los accesos que queremos para cada uno de nuestros usuarios. Aquí veis diferentes funciones: gestión de usuarios, familias de seguridad, tipología de roles que están dentro del sistema. Tenemos también diferentes tipologías de asientos. En este caso en concreto vamos a ver la analítica asociada a esa información, ¿vale? Y en concreto vamos a ver un balance por tipología de tercero, en este caso el suministrador de luz y en concreto de Endesa, para entender muy bien los datos que Amelie muy amablemente ha gestionado y ha cargado, digamos, en la plataforma de Youth y ha trasladado la información por vía de integración a nuestra solución de Talentia, ¿vale? Vamos al balance analítico, le decimos que queremos revisar la naturaleza de gastos para que veáis que además esta información es dinámica. Puedo poner fechas desde el 2019 al 2020 para que entendáis cómo podemos enriquecer esa analítica, y le decimos que nos muestre los datos. Si os fijáis, aquí tenemos diferentes tipologías de gastos. Gastos de electricidad, que eran los que manejábamos en 2019. Gastos de electricidad incrementados con la información asociada de kilovatios consumidos, ¿vale? Porque en plena pandemia nos hemos dado cuenta de que el coste del kilovatio es fundamental para entender si podemos, por ejemplo, duplicar servicios, duplicando turnos, en lugar de trabajar 8 horas, 16, porque tenemos una carga de trabajo extra que no teníamos el ejercicio anterior, ¿vale? Gastos extraordinarios, compras de material, publicidad, servicios, teléfono. Todo esto obviamente está personalizado para la tipología de gastos que trabaja cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Y como os hemos comentado, de un ejercicio a otro podemos mejorar la tipología de gasto aplicando información analítica adicional que antes no estaba en nuestro sistema. Si vamos al detalle, para hacer un ejemplo sencillo y no complicarlo, tenemos un ejemplo de un asiento de Iberdrola, ¿vale? Con la empresa en la que se está produciendo esa factura, la generación a través de una orden de compra de obviamente el suministro de electricidad, el número de asiento que lo gestiona solo el sistema haciendo un contador automático y la fecha en la que se ha producido, ¿vale? La descripción, en la cuenta en la que se está produciendo el asiento contable, la cantidad de kilovatios y el importe, ¿vale? Ese sería el ejemplo que teníamos de Iberdrola. Vamos a ir al ejemplo que nos ha venido por integración desde la solución de Youth. Si vamos a Endesa y vemos el detalle, podemos confirmar que en los archivos adjuntos, el documento de PDF que Amelie ha estado gestionando a través de Youth para discriminar toda la información, ¿vale? Lo encontramos disponible desde aquí. Generamos la descarga. Aplicamos para verlo. Y el mismo documento que ella tenía gestionado de manera digital en la plataforma de Youth, hemos sido capaces de cargar la información dentro del sistema, verificar que los datos son correctos y confirmar todos los datos que teníamos disponibles, ¿vale? Si volvemos a nuestra solución, tenemos la capacidad de generar no solo la gestión como tal, sino de discriminar los datos por cada uno de los proveedores. Vamos a volver al ejemplo para que lo veáis aquí, ¿vale? Si recordáis, en la factura de Endesa teníamos 307,17, en la factura de Iberdrola teníamos 2.500 y lo que hemos hecho es discriminar la información por el número de kilovatios consumidos. En su ejemplo, si recordáis, Amelie ha atestado que esos 307 euros con IVA incluido de la gestión de Endesa para una oficina venían asociados a un consumo de 1.600, ¿vale?
y nosotros lo que hemos hecho ha sido descargar un informe del que hemos sacado el detalle de los asientos contables de las dos empresas, Iberdrola y Endesa, y hemos calculado el importe de kilovatio en cada una de las dos. Si tuviésemos que negociar con las empresas el coste del kilovatio en cada uno de los diferentes edificios, de las oficinas o de los centros de costes, si tuviésemos que verificar si puede que el coste de Iberdrola sea más caro porque el uso que se está haciendo del inmueble no se dedica a un turno sino a dos, somos capaces de entender muy bien la realidad de nuestra empresa. Siguiendo con el ejemplo, si intentásemos que esa misma gestión se realizara con un control de facturas que fuese de papel, que tuviésemos encima de nuestra mesa, que tuviésemos archivada en los típicos archivadores que todos conocemos de toda la vida, ningún personal del equipo del departamento financiero sería capaz de llegar a entender qué tipo de acuerdo o qué tipo de renegociación tiene que realizar con los suministradores de luz para llegar a este dato, ¿vale? Porque intentar localizar la información de todas las empresas, de todas las oficinas, con esta serie de datos adicionales de consumo asociado al propio gasto, sería inviable, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo que puede resultar incluso, si me permitís la palabra, un poco tonto, pero lo que tenéis que entender es que tenemos unidades de obra que podemos aplicar a todos y cada uno de los procesos o de los gastos que se están produciendo en nuestra compañía. Tenemos capacidad de entender cuál es el precio del metro cuadrado cuando estamos hablando de alquiler de oficinas. Tenemos la capacidad de entender cuál es cualquier otra unidad de obra, por ejemplo, jornadas hombre que estamos aplicando en un proyecto de consultoría tecnológica para confirmar si realmente está siendo rentable o no y si tenemos que renegociar o no cualquier tipología de contrato o de acuerdo de costes o de renegociación del contrato original, lo que consideréis. Y justo ese es el punto en el que consideramos que es fundamental en este momento en el que nos encontramos. Hemos tenido problemas de gestión de tesorería, hemos entendido muy bien que la estrategia para salir de la situación que estábamos viviendo era mejorar los ingresos y disminuir los costes, y este es justo el tipo de estudio de verificación de información que debería realizar no solo el director financiero, sino su equipo. Y ahí vuelvo un poco a la idea original que estábamos manejando de, por un lado, la automatización para reducir el coste y, por otro lado, la aplicación de tareas de alto valor añadido y no que las personas intenten estar picando datos en un sistema que luego no tienen tiempo de verificar porque no pueden volver a revisar, ¿vale? No pueden volver a controlar. Todos estos asientos que tienen analítica, ¿vale? Analítica tanto contable, o sea, datos contables como datos analíticos y analíticos puros son susceptibles de descargarse del sistema de Talentia, de la suite financiera, en formato Excel, para que los usuarios trabajen, jueguen, estudien la manera de investigar cuál es la mejor estrategia para renegociar o para verificar los costes y a partir de ahí empezar a construir con esa analítica detallada las ideas o las gestiones específicas para cada uno de los procesos que estén revisando, ¿vale? Esto de manera manual sería inviable y no habría capacidad para seguir adelante. Dicho esto, vamos a avanzar y os voy a contar un poco más por qué tiene sentido que trabajéis con nosotros, ¿vale? Como hemos dicho, Talentia es una plataforma unificada que permite tanto la gestión de la contabilidad como la de los activos y que además no solo trabaja con soluciones para contabilidad, sino que también es capaz de cruzar a la gestión de la consolidación, de la gestión de los presupuestos y del reporting global. Un reporting analítico con todo el detalle de la gestión de este tipo de información que de otra forma, de manera manual, trabajando con Excel, sería inviable, ¿vale? Es una solución ágil que permite que cada modelo de negocio sea replicable dentro de nuestras soluciones. Tenemos la capacidad de aplicar analítica en función de vuestros puntos críticos de control dentro de la organización, ¿vale? La solución está generada por expertos para expertos. Las personas que están en el desarrollo en la R&D, somos editores de la solución, se encargan de la revisión de las evoluciones y además de tener muy en cuenta la experiencia de usuario para mejorarlo radicalmente. Y adicionalmente a eso, lo que hacemos es tener equipos de instalación, de implementación de los sistemas que son de la máxima calidad, ¿vale? Personas realmente involucradas que buscan la mejora tanto en nuestras soluciones de FINANS, que es las que estamos presentando hoy aquí, como en las de recursos humanos, que denominamos Best in Class porque estamos focalizados en esos clientes con
equipos específicos que desarrollan para esa tipología de problema, para esa necesidad, para cubrir esa necesidad en el ámbito de los recursos humanos y de la suite financiera, y que además llevan años de la mano de los equipos de implementación que dan feedback permanente a la R&D para mantener una innovación constante, ¿vale? Por si no los conocéis, tenemos cabecera en Francia, nuestra sede oficial está en París, en la Défense, y llevamos más de 30 años de presencia internacional, más de 3.600 clientes en toda Europa. No tenemos soluciones verticalizadas a nivel de industria o sector porque la bondad de nuestras soluciones es que somos capaces, con toda esa parametrización, de mejorar la analítica y de colocarla o de reestructurarla o de personalizarla para cualquier tipología de industria, lo que nos permite al final dar una cobertura global a cualquier tipo de organización. Podéis encontrar clientes que trabajan con nuestras soluciones que están igual en el sector seguros que en el sector por ejemplo, de la gestión de la salud. Tenemos también clientes que están en el ámbito del real estate. Tenemos a otros clientes que están también en la gestión de la compraventa de mercancías, de la fabricación. No hay un nicho de mercado específico, una vertical específica en la que nuestra solución sea única, sino que al revés, cubrimos todo con una parametrización y un grado de detalle que nos permite jugar mucho con qué necesita cada cliente en cada momento, ¿vale? Y es muy común que nuestros clientes, por ejemplo, generen analíticas por actividad cuando sus modelos de negocio tocan diferentes palos totalmente distintos unos de otros. En el ámbito en concreto de la contabilidad somos capaces de cubrir sectores específicos como el de seguros, que sabéis que tienen una contabilidad específica. La presencia internacional directamente la podéis ver en el mapa, en Europa, Italia, España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Austria, Reino Unido. Al otro lado del charco, Estados Unidos y Canadá, en Panamá también directamente, y luego ya en las zonas azules, indirectamente y a través de partners, pues Latinoamérica, países del continente africano, en Rusia, en la India. Sí que es cierto que además una cosa es nuestra presencia física y otra cosa es que durante esos 30 años de presencia internacional hemos acompañado a nuestros clientes por diferentes partes del mundo. O sea que aunque aquí estemos hablando de esa presencia con oficina propia de Talentia, es verdad que muchos de nuestros clientes trabajan en otros países que ni siquiera hemos pintado en el mapa porque durante esos años les hemos acompañado a ese desarrollo y a esa evolución que han realizado, ¿vale? Por si no lo tenéis en el radar y aunque está un poco fuera del scope original de esta webinar, tenemos soluciones también para recursos humanos basadas principalmente en la gestión del talento, ¿vale? Ahí os invitamos a que sigáis en la información en redes sociales porque estamos haciendo webinars de actualizaciones y publicaciones permanentes en esta línea también y cualquier cosa os podéis poner en contacto con nosotros. Y en relación a la suite financiera, bueno, en esta ocasión nos hemos centrado mucho en la parte de la contabilidad. Como os comentaba, también trabajamos el performance financiero básicamente en la consolidación y en la gestión del budget y tenemos también una solución de auditoría contable que permite la gestión del cierre de cara a la presentación de las cuentas anuales con la revisión de los auditores y lo que denominamos controles contables internos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda sobre eso, también os podéis poner en contacto con nosotros. Y a partir de aquí, bueno, no sé si estáis por ahí Cecilia y Amelie. Sí, claro, aquí estoy. Fenomenal. No sé, creo que no ha habido ninguna, pero ¿podéis confirmar si ha habido alguna pregunta al chat? Sí, ha habido alguna pregunta y también incluso si alguien aprovecha para refrescar el mensaje, si alguien quiere dejar las suyas en el chat en este momento, porque vamos a pasar a responder las preguntas. Hay una pregunta que capaz corresponde que la respondan entre las dos. ¿Cómo se pueden exportar los datos de use hacia Talentia, me imagino? Y en el caso de Talentia, ¿solo se pueden integrar los datos que vienen de use o podría integrar más información de otros, de terceros? Amelie, ¿comienzas tú? Ok, pues podemos exportar los documentos tras diferentes medios. Podemos pasar con una pasarela automática y dejar a disposición los elementos, el fichero, vamos a poner a disposición un PDF de la imagen y un fichero con las escrituras, los asientos contables, y extraemos un fichero zip y lo dejamos a disposición en su servidor para que Talentia lo pueda buscar y lo pueda recuperar de manera automática.
y ustedes pueden elegir la frecuencia de su automatización, si es una vez cada noche o una vez a la semana, una vez al mes, o si prefieren hacerlo de manera manual. Fenomenal. Vale, por nuestro lado, Amelie ya ha contado la primera parte. Nosotros tenemos la capacidad de integrar esa información y, como habéis visto, eso es lo que hemos hecho en el ejemplo. Venía la información de los datos del asiento contable y además teníamos la capacidad de cargar el archivo para que se quede disponible en el asiento. Otra cosa es que no queréis llegar a ese detalle y de la propia gestión que hace Youth manejéis la información de los PDFs, ¿vale? Que eso es, como dijo aquel, peticiones del oyente, ¿vale? Dicho esto, sí que es cierto que es muy común además que en nuestras soluciones de contabilidad se integren más cosas. Por ejemplo, y seguro que eso os ha dado el caso a todos, la nómina que estamos trabajando es una parte de la información que nosotros queremos gestionar cuando estamos haciendo el asiento de nóminas. Eso no lo hacemos a mano, eso también viene por integración, ¿vale? Y en esos asientos de analítica pura que yo comentaba, hay veces que el cliente tiene esa información en su propio CRM. Sabe, por ejemplo, a nivel de ventas, cuáles son las unidades vendidas de los diferentes productos. Y entonces quiere hacer también una combinación de esa información. Somos capaces de entender, como comentaba al inicio Amelia, en la parte de Youth, cuál es la forma más fácil de gestionar esa información, cuál es el origen de vuestros datos y podemos integrar esa información de terceros también en la contabilidad. Ahí la inteligencia es que muchas veces menos es más. Hay datos como los que hemos visto que son súper interesantes, ¿vale? Y hay otras cosas que a lo mejor si están en otro sistema no tenemos que integrar en la contabilidad, pero sí que es verdad que esa capacidad la tenemos siempre y que es a petición del usuario y entendiendo muy bien las características tecnológicas cuando decidimos cómo integramos y la mejor forma de que eso luego se visualice en los asientos contables, ¿vale? Vale, perfecto, chicas. Tengo una última pregunta que también es un poco para las dos. Por un lado, si se pueden gestionar varias sociedades, supongo que estamos hablando de use, y si se puede aplicar la analítica en base a las unidades de negocio. ¿Yo empiezo, igual terminás? Fenomenal, sí. Vale. Pues sí, en JUS podemos integrar todo su proceso para preparar la integración en contabilidad, dependiendo de su proyecto. En el caso de Talentia, pues ya tienen un RP muy, muy elaborado que lo hace mucho en términos de asientos, pero podemos tratar en JUS, podemos procesar la contabilidad general, la contabilidad analítica, y se pueden enviar los datos a diferentes niveles y con diferentes ejes analíticos que son ilimitados. Por lo de las sociedades, pues diría que más empresas hay, más rentable va a ser la aplicación. Así que no hay ningún problema, lo pueden manejar diferentes sociedades sin, pues, y optimizar su flujo. Vale, desde la parte de Talentia, nada, comentaros que las sociedades pueden ser las que necesitéis. Ahí creo que lo importante es saber que a nivel de seguridad vamos a ser capaces de restringir la información para aquellos usuarios que realmente tienen que trabajar en esas sociedades. ¿Vale? O sea, si tenéis un equipo corporativo en financiero muy grande y tenéis discriminada la información por países, por regiones, tenemos la capacidad incluso de generar lo que se denominan familias de seguridad para que incluso a nivel de una sola empresa solo hagan una tipología de asiento, ¿vale? Si el volumen es muy grande, o sea que en ese sentido tranquilidad total. Y además cabe incluso la capacidad, y va unido un poco también a la segunda parte de la pregunta, a las actividades, que si tenéis tipologías de empresas que hacen la misma gestión, tenemos lo que denominamos en nuestro argot interno unidad de gestión, ¿vale? Comparten, por ejemplo, analíticas comunes, tipologías de asientos comunes y un poco como las filosofías generales de a lo mejor 3 o 4 sociedades que se dedican en realidad a lo mismo, sin perjuicio de que esas unidades de gestión pueden ser 4, 5 o 6. Imaginaros que os dedicáis por un lado a fabricación, por otro lado prestáis servicios, por otro lado tenéis a lo mejor reventa de mercancía antigua, lo que sea. Entonces, nosotros somos capaces de generar unidades de gestión por cada tipología de actividad que por debajo a su vez tienen colgando 4 o 5 sociedades o lo que necesitéis. Y por debajo de eso, a nivel de seguridad, llegar a trabajar incluso en asientos concretos. Pues, por ejemplo, el que hemos visto de la luz con el ejemplo que nos ha ofrecido Amelie, solo lo gestiona la gente que se encarga de gastos generales. No van a haber otra tipología de gastos que son a lo mejor más específicos y que están de la mano de un director de compras o de un director financiero que tiene que autorizar por el importe que tenéis en los ejemplos, ¿vale? Por el grado de, digamos, de compromiso que le está poniendo a esos ejemplos concretos, a esos asientos concretos la empresa, ¿vale? Que no siempre va a estar en manos de la misma persona. O sea, que en ese sentido creo que podemos cubrir
creo que ahí la bondad por ambos lados es que somos capaces de adaptarnos a vuestra realidad, que es súper importante. Esto no es algo encorsetado, sino que vamos a trabajar con vosotros en entender vuestra realidad y poder hacer un proyecto de implementación. Yo ahí siento decir, Amelie, que en contabilidad no es tan fácil y no tenemos una implementación tan rápida, pero bueno, merece la pena, ¿vale? Sabéis que la contabilidad es un poco más compleja, hay que entender muy bien, pero bueno, Claro. sí que es cierto que nos adaptamos, ¿vale? Esa sería la ventaja. Por eso Hay, nosotros no hacemos contabilidad pura, la preparamos. Hace bien, y por eso nosotros tenemos este tipo de acuerdo, para que cada uno cubra su parte. Eso es fenomenal. hay dos preguntas bien concretas. ¿Cuántos niveles de analítica permite y si es limitado o ilimitado, Susana? A ver, ahí Y, sí, perdón, perdona, y sigue. luego Amelie, y esto capaz que es para las dos, que las dos puedan contar un poco cuál es el periodo de implementación de ambas soluciones. Bueno, en el caso de la analítica, tenemos analítica cruzada. Entonces, es verdad que tenemos, podemos llegar a tener una limitación, pero claro, con analítica cruzada es muy difícil, porque al final estás, por ejemplo, gestionando en una zona con una tipología concreta de producto o para un centro de costes concreto que por debajo tiene un tipo de producto concreto. Entonces, no se nos ha dado todavía la circunstancia de agotar todas las dimensiones. Es inviable, ¿vale? Porque lo que hacemos es que lo que os comentaba antes, partimos por unidades de gestión que se dedican a actividades distintas y entonces al final siempre damos soporte a esa analítica, ¿vale? Porque digamos que en origen lo que trabajamos es el negocio como tal. Y luego en relación a la implementación sí que es cierto que nos lleva más tiempo, no es una implementación, no es una llave en mano como aquel que dijo, pero sí que es cierto que esa analítica nos ayuda mucho a entender muy bien cuáles son las necesidades concretas que tiene cada cliente. Tampoco estamos hablando de proyectos de un año ni de, ¿vale? O sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que hay sistemas contables muy grandes que todos podemos tener en mente que inician y un año y medio después los clientes te dicen sigo implementando nuestro sistema contable. No es el caso. ¿Vale? Clientes muy complejos, con mucha analítica, con muchas compañías, con un volumen de asientos muy grande, se han podido implementar máximo a lo mejor en 6 meses. ¿Vale? Entonces, no estamos hablando de proyectos infinitos en los que 2 años después todavía el contable no ha podido utilizar todo el sistema y acaba haciendo cosas a mano por fuera, ¿vale? Que es un poco el temor. Y en ese sentido, sí que es algo muy importante también a tener en cuenta en nuestro caso y es que acompañamos a los clientes y les dejamos toda la información. Les vamos a dar cobertura siempre que lo necesiten, pero la filosofía de Talentia en cualquier implementación de sus soluciones es que el cliente al final se pueda autogestionar. Otra cosa es que por tiempos no quiera, ¿vale? Pero no tienen un grado de dependencia como para que no puedan generar ningún cambio porque no saben o no controlan. Al revés, compartimos como parte de nuestro proyecto final formación con mucho detalle para que tengan un grado de independencia muy alto, como para que cualquier cambio lo puedan producir ellos de manera espontánea. Obviamente vamos a estar ahí, obviamente damos soporte, hay veces que nos dicen no puedo, no me da tiempo, hacedme esto, ¿vale? Pero no, entendedme, no son clientes cautivos de los equipos de implementación o de consultoría de Talentia. Y eso es súper importante, ¿vale? Para que puedan entender muy bien cómo gestionarlo llegado el caso. Por nuestro lado, por el lado Use, la implementación es muy sencilla porque es una aplicación cloud, claro, y con el OCR que ya está entrenado, así que, bueno, la implementación será muy rápida, como que hablamos dependiendo de la complejidad de su proyecto, si quieren, por ejemplo, armar rutas de validación o del documento o hacer restricciones de autorizaciones de gente y tal, pues le vamos a ayudar y acompañar con su proyecto y pues hay que contar simplemente con un par de meses para que puedan ser independientes y la idea es que sea una inversión que se rentabilice muy rápido. Y algo muy importante es que a partir del momento, no es una solución reservada a grandes grupos o empresas muy grandes. Cualquier empresa puede tener su chance de automatización y de digitalización y es muy importante subrayarlo porque muchos creen que no tengo suficiente volumen, pues no es cierto. A partir de unos 50, 100 documentos al mes, pues ya podrán rentabilizar su herramienta. Bien. Gracias, chicas, por la exposición. No quedan muchas más preguntas y bueno, ya estamos en la hora,
Así que, de nuevo, gracias a todos por estar, por estar en la conexión hasta el último minuto. Creo que fue muy interesante y concluimos nuevamente que el dato es la piedra angular del departamento financiero hoy en día y de las empresas. El departamento financiero ha tomado otro rol mucho más, capaz más estratégico, y el director financiero necesita herramientas que le permitan nadar estas nuevas aguas. Y para eso estamos herramientas de automatización inteligente, la inteligencia artificial, la analítica y otras tecnologías que también están disponibles para ayudar en este sentido. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y estamos, para lo que se necesite, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.